ejemplos de los cortes que vimos en la teoría, que son mitad en vista, mitad en corte, ¿sí? Y corte parcial. Vamos a ver cómo realizamos la concreción de esos cortes en piezas. Si nosotros tenemos piezas simétricas o de revolución, como la que estamos viendo en la figura, es posible practicarle un corte de estos que llamamos mitad en vista, mitad en corte. En este caso es como si quitáramos un cuarto de la pieza, ¿sí? Fíjense, estamos retirando un cuarto de ella, ¿sí? Y podemos observarla en este sentido, viendo la parte que está aquí vista por dentro como si fuera un corte y la otra parte vista por fuera. Si la miramos en este sentido de visualización, veremos esta parte en corte, ¿sí? Y esta parte vista como si fuera por fuera, ¿sí? Otro ejemplo, en el cual hemos quitado un cuarto de la pieza, nos está mostrando, ¿sí?, cómo podríamos resolver ese corte viendo la mitad de la pieza por dentro, la mitad de la pieza por fuera. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Sí? Fíjense, aquí tendríamos un sólido, ¿sí?, que me está mostrando su parte exterior. Aquí estaríamos viendo una vista anterior, viendo los contornos ocultos del diámetro menor que no podemos ver. Estaríamos viendo la vista lateral izquierda. Si bien este corte no sería necesario, como lo decíamos, porque al ser pasante el agujero no tendría razón de ser, pero bueno, a cuestiones prácticas para mostrar cómo sería un corte, fíjense, aquí tendríamos la resolución de haber cortado, de haber quitado este cuarto de pieza, ¿sí? Haber cortado la pieza en este sentido y mirarla mostrando cómo sería la parte por dentro y la parte por fuera, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos una pieza en la cual ya se ha resuelto el corte, esto es mitad en vista y mitad en corte, ¿sí? Esta pieza, si uno la viera directamente en vista, ¿sí?, sería de esta manera. Tendríamos los contornos visibles de lo que está por fuera y todo lo que sería los contornos ocultos de lo que estaría pasando por dentro de la pieza. Cuando nosotros resolvemos este tipo de piezas directamente, no marcamos los planos de corte, sino que directamente resolvemos. Quitamos la parte oculta de lo que es cuando vemos por fuera y dejamos la cuestión de la visualización como es por dentro, ¿sí?, en lo que estamos viendo la parte cortada. Muy importante esto de colocar esta línea que va hasta el centro, hasta el eje, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿sí?, si ustedes se fijan, digamos, en la pieza antes de ser cortada, aquí teníamos todo el arco de la circunferencia, ¿sí? O sea, esta parte del plano de la circunferencia que tenemos que verla, ¿sí? Recuerden que estamos viendo como si fuera a la pieza que es la parte redonda, digamos así, ¿sí? Viéndola como si fuera una línea recta, ¿sí? Lo mismo pasa aquí. Cuando la cortamos, la parte que vemos por dentro tiene que continuar esos arcos de circunferencia, ¿sí? Lo mismo pasa con lo que estamos viendo en la parte de afuera. ¿Cómo acotamos esta pieza? De la siguiente manera. Todo lo que son diámetros externos se colocan flecha de los dos lados. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de colocar la línea auxiliar de cota, ¿sí? En cambio, en los agujeros que son internos, lo que hacemos es colocar una línea auxiliar de cota, la línea de cota pasa el eje de simetría y se coloca el valor del diámetro. Fíjense aquí, nuevamente colocamos una línea auxiliar de cota, ¿sí?, línea de cota que pasa el eje de simetría y colocamos el valor del diámetro, como si yo hubiera acotado hasta la otra parte, ¿sí? La línea auxiliar de cota continúa como que buscara la otra parte de la pieza, ¿sí?, pero solamente se coloca la flecha del lado donde yo ya estoy viendo visible toda esa parte del corte. También tenemos que tener en cuenta que debemos acotar la parte de afuera de la pieza.
Lo que hacemos es, todo lo que sean detalles internos, los acotamos de un lado, y todo lo que son detalles externos, los acotamos del otro lado. Entonces ahí ya quedaría concretado la acotación de una pieza que ha sido cortada y ha sido vista, mitad corte. Vamos a ver ahora corte parcial. ¿Sí? En esta parte vemos que solamente le retiramos una parte de la pieza, ¿sí? Fíjense, con una línea, como nos dice ahí el texto, con una línea que no debe coincidir con aristas en la pieza, ¿sí? Ni con ejes. Vamos a ver que esta es una línea a mano alzada, que es 011, ¿sí? O sea, es una línea continua fina. Lo mismo pasa de este lado, fíjense, hemos quitado, es como si arrancáramos una parte de la pieza y miráramos cómo es por dentro. Aquí tenemos otro ejemplo, delimitamos el corte con una línea fina, es como que quitáramos parte de la pieza y miramos cómo es por dentro. Por supuesto tiene que aparecer el rayado de corte y ahora lo que estaba oculto, al ser cortado, pasa a ser visible y por ende lo puedo acotar. Aquí en esta pieza se nos está mostrando cortes parciales en una misma pieza. ¿Sí? Si lo que yo estoy cortando, haciendo corte de parciales en una misma pieza, obsérvese que el rayado de corte mantiene el mismo sentido. ¿Sí? Piezas cortadas con corte de parciales mantienen el mismo rayado de corte. Acá tenemos un ejemplo práctico de qué es lo que sería este corte parcial. Fíjense, le quitamos nosotros una parte de la pieza, ¿sí? Y directamente resolvemos. Fíjense que acá no marcamos el plano de corte porque directamente lo estamos resolviendo, ¿sí? En el corte parcial. Aquí otro ejemplo de esto que hablábamos del mismo rayado de corte en piezas que en cortes parciales en una misma pieza. Bueno, y hasta aquí ejemplos para que podamos tener en cuenta a la hora de resolver nuestros prácticos.